Pau. Bueno, yo traje 3 noticias, podemos ir ampliando a medida que pase el programa. La primera que traje fue el terremoto en Colombia. El lunes, primera hora de la mañana, hubo un terremoto en Colombia de un grado de 7,4, bastante importante. De hecho, tuvo la misma escala que el terremoto que hubo en Venezuela hace poco también, solo que en Venezuela fueron 2 juntos, ¿no? Que por eso fue tan grave, tan intenso. Este fue solo uno. Ahí estamos viendo un mapa, más o menos para identificar dónde fue. Fue en la costa del Pacífico, no en la del Caribe, digamos, sino del otro lado. Y se llegó a sentir mucho en una ciudad importante como Cali, por ejemplo. Dicho sea de paso, Cali fue donde 3 días antes asume el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Así que bueno, le toca asumir con una crisis humanitaria, básicamente, que es como muy loco, ¿no? Porque un presidente que asume diciendo que tiene que recortar gasto público y recortar el Estado, y de repente que le pase esto, es como, bueno, ¿cómo vas a hacer, digamos, para pasar esta situación? También un dato, ya que estamos, digamos, de la Espriella asume en Cali, en una universidad privada, no fue en Bogotá como fue siempre. Así que bueno, ya en Colombia estuvieron pasando muchas cosas también. Recibieron mucha ayuda humanitaria de varios países. Y bueno, todavía, obviamente, como estos desastres naturales pasa, va a pasar el tiempo y se van a seguir sumando nuevas víctimas. Por ahora hay más de 200 muertos, cientos de desaparecidos, a los que los sigue buscando. Van a haber unos días más en que se va a buscar sobrevivientes después de, no me acuerdo cuántos días, pero después de una semana creo que ya se buscan simplemente cuerpos. Y así que bueno, Colombia atravesando una situación muy complicada. Y bueno, nuestra solidaridad con todo el pueblo colombiano, por supuesto. Si querés comentar más acerca de qué se tratan estos terremotos, yo la verdad que de esas cosas no entiendo mucho. Más allá quería traer la noticia porque bueno, es algo muy importante que pasó en un país de Sudamérica, así que bueno. ¿Sabes que lo que vos contabas, que bueno, estos fenómenos climáticos que se van dando, a Colombia le pasa que es una zona que geográficamente o geológicamente es muy compleja porque es como interactúan diferentes placas tectónicas. Las placas tectónicas están como debajo de nosotros básicamente, y en Colombia interactúan 3, que son la Nazca, la Sudamericana y la del Caribe. Tienen una particularidad muy interesante, que es que una es una placa oceánica que es más densa, que es la Nazca, y la otra, que es la placa sudamericana, que es una placa, digamos, de territorio. Entonces, ¿qué va pasando? La placa que es oceánica es como más densa, entonces va avanzando hacia la sudamericana y va ingresando como una debajo de la otra. 54 milímetros se mueve aproximadamente al año, y ese movimiento de la placa tectónica es lo que hace que se produzca, o sea, que haya como estos fenómenos sísmicos. Son movimientos muy pequeños, pero producen y es lo que hace que estas superficies que son enormes se muevan milimétricamente, continuamente, y que se empujen también continuamente, y que produzcan este tipo de catástrofes dentro de los territorios. Algo muy importante es que hay servicios que son geológicos, digamos, en los países que intentan medir esto, pero es difícil controlarlo y medir cuándo específicamente va a haber un fenómeno de estos, pero la prevención y también saber que si uno está en una zona que tiene una interacción de placas tectónicas y un movimiento de placas tectónicas, es importante que los gobiernos actúen frente a esto y que la infraestructura esté adaptada, la infraestructura de los pueblos, ¿cierto? Es lo importante. Eso nos pasa en todos los fenómenos climáticos, de todas formas. Después vamos a hablar del Niño, pero, o sea, los gobiernos tienen que tener planes estratégicos de contingencia y de prevención para este tipo de fenómenos. Sí, de hecho Colombia es el país sudamericano que más vulnerabilidad ante terremotos tiene, había leído algo así, ¿no? Exactamente. ¿Y estas placas tectónicas están conectadas con las de Venezuela, será? Yo creo que sí, porque la verdad que mi información no es tan amplia. Yo soy técnica de gestión ambiental, entonces nosotros
hablamos de esto en general en diferentes materias, y lo que pasa es que, bueno, nosotros, por ejemplo, no tenemos una placa tectónica o sea, dos placas tectónicas o tres que se unan. Los fenómenos pasan por eso cuando hay dos que interactúan. O sea, Claro. a Venezuela le debe pasar lo mismo, que hay dos que interactúan, entonces ahí está la problemática. Sí. Bueno, toda esa parte del mundo es muy vulnerable que pasen estas cosas, ¿no? Así que siempre es importante resaltar el rol del Estado frente a estas situaciones, ¿no? Cosa que el actual presidente de Colombia no cree en eso. Así que bueno, vamos a ir con otra noticia, que Venezuela e Israel reanudan sus relaciones diplomáticas, no del todo, porque es más que nada retomar sus vínculos consulares después de 17 años. Caracas había roto relaciones diplomáticas con Israel en el 2009 durante el gobierno de Hugo Chávez, en plena ofensiva israelí sobre Gaza. Obviamente esto, como lo hablamos siempre acá, estos son gestos políticos que tienen que ver con una posición geopolítica de los gobiernos, básicamente, ¿no? El 15 de enero del 2009, Hamas ¡Epa! había lanzado unos misiles sobre Israel que fueron interceptados por la cúpula de hierro israelí, y ahí empezó la operación israelí Plomo Fundido, en la cual mataron alrededor de 2.000 palestinos, y en gesto de solidaridad con Palestina, el presidente Hugo Chávez en ese momento rompe las relaciones diplomáticas con Israel. Sí, estos, como decíamos, estos son gestos geopolíticos. Por ejemplo, habíamos hablado la semana pasada de que Abelardo de la Espriella en una de sus primeras medidas con respecto a las relaciones internacionales había sido cerrar embajadas y reanudar no, al revés, ¿no? Era cancelar una misión que había en Palestina, y estos son gestos de posicionamiento. Claro, Petro había iniciado un proceso para abrir la embajada colombiana en Palestina. Y bueno, Abelardo de la Espriella ahora dio por cerrado eso, cancelado ese proceso. Y bueno, además de las 14 embajadas que cierra también, encima en países poblados como Etiopía, que tiene 140 millones de habitantes, o países europeos como Chequia, que antes la ex República Checa, y Hungría, que son países europeos, y también cierra las embajadas. Bueno, estábamos tratando de analizar y destrabar si hay cuestiones políticas ahí, como hizo un mapeo geopolítico para ver en dónde cerrar las embajadas. Azerbaiyán, Chequia, países todos separados, ¿viste? No en una sola región, sino que 14 países de muchas regiones del mundo donde Colombia cierra la embajada. Y también, bueno, ya habíamos comentado que rompe relaciones completas con Cuba y Nicaragua. Y ¿crees que este gesto del gobierno interino de Venezuela tiene algún fin en particular? Porque lo que decía, recién habíamos pasado la foto del comunicado que decía que reanudaban las relaciones a partir de la ayuda humanitaria que habían recibido de parte de Israel, a partir de, bueno, justo hablábamos, ¿no?, de los terremotos. Esto es, ¿qué significa para vos esto, digamos? ¿Es un gesto hacia el acercamiento que está teniendo Delcy Rodríguez con Estados Unidos, por ejemplo, o simplemente volver a ordenar sus relaciones diplomáticas con el resto del mundo, digamos? Sí, resulta que cuando sucedió lo del terremoto en Venezuela, uno de los países que más cooperó en ayudar a Venezuela fue Israel, con relaciones rotas con Venezuela. Y bueno, yo hablando con un asambleísta venezolano del estado de Táchira, me decía que bueno, tienen a su presidente secuestrado y no les queda otra que negociar. Sabemos que la inteligencia israelí también estuvo metido y trabajando fuerte estos últimos años en Venezuela para el derrocamiento y el secuestro de Nicolás Maduro. Entonces como que Venezuela está en eso de que no tiene mucho margen de maniobra, sino que someterse, buscar cómo puede generar unas condiciones para que Maduro no sea 20 años preso, esté en Estados Unidos, y bueno, está cediendo Venezuela por todos lados, es una realidad. Así que la verdad que no hay correlación de fuerzas en las relaciones que están teniendo los dos países. Vemos como que Venezuela está bastante sometido a Israel últimamente y no le queda otra que ceder ante estas imposiciones, ¿no? Sí, frente a una situación de vulnerabilidad de los países, hay que negociar, digamos, y hay que tejer alianzas. Que bueno, eso me da pie también a contar la última noticia, que es, creo que la noticia de la semana, digamos, que es el acuerdo de la Meca.
es un nuevo que rearma un nuevo eje en Medio Oriente, se puede decir, en la ciudad de La Meca, en Arabia Saudita, una ciudad muy importante, la más importante para la religión islámica. Se llevó a cabo un acuerdo que firmaron Turquía, Arabia Saudita y Pakistán, que es un acuerdo de defensa mutua. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si atacan a unos, atacan a todos, digamos. Esto en relaciones internacionales es un pacto defensivo más que nada, digamos. Defensa y cooperación militar. Sí, sí. Es básicamente eso, es una alianza de defensa en una zona que está en constante conflicto, digamos. Ahí vemos la foto de los 3 representantes de cada país. Está el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que es el hijo en realidad del príncipe Salmán, pero bueno, es una persona muy mayor que ahora es su hijo el que se encarga de todas las relaciones diplomáticas. Está Erdogan, que es el presidente de Turquía. Ahí vemos también un mapa, ¿no? Para ver exactamente dónde están los países, que se forma como un triángulo alrededor de Irán, que eso es muy importante ver también dónde están geográficamente los países, para entender un poco también las estrategias, ¿no? Y también está Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán. ¿Qué es lo que puede dar, por así decirlo, cada uno de estos países? Bueno, básicamente Turquía está dentro de la OTAN, es el segundo país militarmente más poderoso de la OTAN, nada más ni nada menos, tiene una capacidad armamentística importantísima, es el país donde se producen los drones que están mandando en varios frentes que están alrededor del mundo. Pakistán es el único país musulmán que tiene armas nucleares. Sí. Que esto, bueno, podemos hablar mucho tiempo, pero bueno, básicamente lo que aporta Pakistán en esta alianza es su poderío de armas nucleares. Tiene 170 ojivas nucleares aproximadamente. Y Arabia Saudita, que es una monarquía petrolera, básicamente, cuando pensamos en Arabia Saudita, del mundo. Sí. Exactamente, tiene petróleo y tiene una caja muy importante, digamos, a partir de su petróleo. Son 3 países que se puede decir que son... Bueno, lo que tienen en común es que pertenecen a la misma tradición musulmana, digamos, que eso es muy importante. También por eso es importante que fue en la Meca donde se firmó esto. Musulmana suní, hay que aclarar eso, que es la mayor alianza del mundo suní. Quizá de toda la historia del mundo suní esta alianza. Bueno, también hablando de, Arabia Saudita es del petróleo, Pakistán tiene 170 ojivas nucleares y 270 millones de habitantes, es un país muy poblado, Pakistán. Y también tiene uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, que eso se habla muy poco. El ISI, que es el servicio de inteligencia pakistaní, que dice que es el que gobierna Pakistán siempre, que es un estado dentro del estado, está catalogado a la altura de la CIA, de la Mossad, del MI5 británico o del FSB de Rusia. La verdad que muy poderoso. Por ahí se habla muy poco, pero se sabe que el ISI como que está en muchas partes del mundo y siempre fue el que colocó los presidentes en Pakistán. Así que es un dato para tener en cuenta ese porque están constantemente, desde que se independizó del Imperio Británico, Pakistán ya en ese momento empezó a trabajar un servicio de inteligencia que en ese momento como que no tenía tanto sustento, pero a medida que pasaron las décadas, también en ese momento cuando se independiza Pakistán, Irán es el primer país en reconocer la independencia pakistaní, por eso hay que hablar también de este acuerdo, porque algunos toman como que no está Irán, pero yo lo vería que tendría que tener más precaución con esto Israel, porque sabemos toda la confrontación que está teniendo Israel con Erdogan. Erdogan había ganado las elecciones en el 2023
contra un candidato pacifista que quiere cambiar Turquía y hacerla a los abrazos, a los besos, dice él, el Gandhi turco le dicen. Y Erdogan, la verdad que muy ajustado, le había ganado las elecciones ahí 51-49 aproximadamente. Pero bueno, le quedan 5 años más hasta el 2028. Por ahora se sabe de que la imagen de Erdogan no está muy alta y que podría perder el poder. Pero bueno, todavía le quedan 2 años más. Sí, es una alianza que tiene como muchos mensajes geopolíticos, digamos. Son 3 países que son más bien pragmáticos, si se quiere, que tienen relativamente buenas relaciones con Occidente, pero bueno, también con China, por ejemplo, Sí. con Israel. Es un mensaje también, muchos leían como que es un mensaje a Irán probablemente, pero bueno, por ahora tenemos esta info que es más que nada una alianza defensiva, que es básicamente, si atacan a un país implica enfrentarse que también puedan atacar a los 3, y las alianzas defensivas son clave en este momento, en cualquier momento del mundo, y más en este momento en esa región, digamos. Sí, porque muy pragmático el tema porque Arabia Saudita en el 2023 había coqueteado con entrar al BRICS. Algunos medios ya llegaron a publicar de que Arabia Saudita era parte del BRICS. Faltó la última firma nomás, pero era como que fue una presión de parte de Arabia Saudita contra Estados Unidos llevarlo al extremo, porque Arabia Saudita estaba encaprichado con los sectores demócratas más progresistas y de derechos humanos durante el gobierno de Joe Biden, que criticaban abiertamente a Arabia Saudita por el tema de las decapitaciones, de la pena de muerte y las cuestiones que estaban pasando internamente. También lo del periodista asesinado en la embajada turca, sí, ¿no? en el 2018. Sí. Todas esas cuestiones sí que hicieron de que los sectores progresistas demócratas de Estados Unidos alineados a Biden en ese momento estén hablando muy en contra de Arabia Saudita. Entonces Arabia Saudita dice, mirá, me voy con Rusia y con China si siguen así. Pero al final, bueno, faltó la última firma porque siguen teniendo una cooperación petrolera de miles de millones, así que... Sí, totalmente. Es una alianza que más que nada, no sé, un ejemplo que nos queda muy a mano es la OTAN. No necesariamente significa que va a entrar en guerra con otros países, sino que se van a defender. Hace 70 años la OTAN tiene eso, ¿no? Que hace que evite ciertas guerras, porque la alianza lo que tiene es la persuasión, en el sentido de si nos atacás, el costo de atacarnos es muy alto, entonces hace que se eviten ciertos ataques. Lo mismo pasa con las bombas, lo nuclear, digamos, no es usarlo, sino tenerlo para justamente que nadie te ataque.